de la cabeza, de la columna vertebral, las articulaciones de las costillas y el esternón. Digamos que son las articulaciones del esqueleto axial. El día de hoy en 8 días hacemos la del esqueleto apendicular. Apendicular. ¿Estamos? Listo, profe. Vale, entonces vamos a empezar. Vamos a mirar así, yo tengo esto acá. Locomotor. Sí, aquí tengo. Entonces vamos a pegar esto aquí tiene más artrología, no, estos son puros músculos. Después copiamos esta, copiar y la vamos a contrastear para allí para que después no nos quede difícil buscarla. Listo. Entonces nosotros ya habíamos partido de unas generalidades de artrología donde yo les había hablado de la cápsula articular, los tipos de elementos que participan en las articulaciones, cómo se clasifican. Entonces, cuando a nosotros nos mandan a describir, es decir, la tarea, el componente importante aquí es la descripción. Entonces, ¿qué iba a hacer? No, la descripción. Entonces aquí les voy a pegar aquí vamos a mirar cuáles son las competencias con respecto a la articulación. Cuando habíamos hablado de los huesos, ya habíamos dicho a qué es lo que hay que hacerle primero énfasis. Antes de esto, entonces, el nombre de la articulación. Entonces, lo primero que yo tengo que tener en claro es el nombre de la articulación. Entonces, vamos a poner cualquiera de los nombres. Articulación. Nombre. Ya me olvidé escribir. Entonces, nombre, y aquí vamos a colocar una articulación. 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 Fémoro, tibio, rotuliana. Fémoro, tibio, rotuliana. Entre paréntesis vamos a colocarle rodilla. Ay. Fémoro, tibio, rotuliana o articulación de la rodilla. Entonces, superficies articulares. A ver, ¿quién me ayuda? Entonces, por el lado del fémur, los cóndilos. Cóndilos del fémur. Superficies articulares. Por el lado de la tibia. A ver, no ayuden tanto. Por el lado de la tibia, ¿cuál es la superficie que articula? ¿Los rótulos? ¿Los qué? ¿Los rótulos, profe? Los cóndilos. ¿Los cóndilos de qué? De la tibia. La superficie articular de la rótula. Estas son las tres superficies que van a articular. Pues el nombre es la primera competencia. Después tenemos las superficies articulares de la segunda competencia. Y por último, entonces sería la clasificación. De la clasificación. Entonces es una articulación. ¿Qué es lo que debo decir primero? Si es una articulación sinovial, es una articulación fibrosa o es articulación cartilaginosa. Entonces, ¿qué coloco ahí?
Cartilaginosa, profe. Articulación sinovial. Articulación sinovial. ¿De qué tipo? A ver, eso ya lo deben de saber. ¿De qué tipo? Si es sinovial, ¿de qué tipo? ¿Es una artrodia? ¿Es una trocoide? ¿Es una articulación gínglimo? ¿O es en artrosis? ¿O qué tipo de articulaciones? ¿O es anfiartrosis? ¿De cuál de los 11 términos? ¿Qué coloco ahí? ¿No sería diartrosis? Ah, de aquí podemos colocar diartrosis, 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 diartrosis sinovial, diartrosis, articulación sinovial. ¿De qué tipo? Troposis. ¿De qué tipo? En la rodilla, ¿qué movimientos son posibles? A ver, que estoy hablando con 30 jóvenes. ¿Qué movimientos? Doblar, profe. No. ¿Qué movimientos son los que son posibles en la rodilla, en el codo, en la región del carpo, en los dedos? ¿Qué movimientos son los que hacen esas articulaciones? Es encoger cuando pues el brazo se... Sí. Flexionar, extender. Pues, ¿cómo se llama? Ustedes ya tienen eso allá. Venga, miramos, ya me hicieron enojar esta gente. Ven, miramos. A ver si fue que yo me soñé eso. Profe, ¿eso no se llama flexión y extensión? Flexión y extensión. Los movimientos de la rodilla son de flexión y extensión. Si llega a haber aducción o aducción extrema, se luxa. Es decir, se rompen los ligamentos y se separan la superficie articular. Eso se llama luxación. Eso es cultura general. Esto es tercero. Ah, no, esto es segundo. Mira, en esta guía que ustedes tienen acá, ¿sí?, que dice generalidades del aparato locomotor, dice todo lo que ustedes tienen acá. Esto es el libro, esto es la guía y esta es la presentación. O sea, todas las herramientas, y no han tenido tiempo de revisarlas. Vale, eso ya lo deberían de saber. Listo, era que quería estar seguro si ustedes tenían eso o no. Entonces, ¿de tipo qué? Entonces es de tipo gínglimo. ¿Sí? Se llaman gínglimo porque las estructuras son en forma de bisagra. Gínglimo. Y los movimientos son de flexión. Flexión y extensión. Entonces, los elementos articulares.
¿Cuáles serán ahí los elementos articulares aparte de la cápsula articular y de la membrana sinovial? ¿Qué otro elemento articular habrá ahí? Elementos de los no constantes. De los no constantes. Entonces miremos acá, superficie articular de clasificación. Es el otro parámetro. ¿De qué tipo? Eso entra también en la clasificación. El tipo de movimiento que tiene. Elementos articulares. Además de la cápsula, ¿qué elementos articulares participan en esas articulaciones? De la rodilla. ¿Qué más hay afuera de los huesos y de las superficies articulares? ¿Qué más hay en la rodilla? ¿Qué más habrá en la rodilla? Eso es cultura general. Tendones no, los tendones son músculo. Estamos hablando Cartílago, profe. Los tendones son parte de ¿Ligamentos? Ligamentos. Ligamentos. Entonces, van a haber ligamentos. Además de ligamentos, ¿qué hay? Cartílago. La rodilla, pues cartílago tienen todas las superficies articulares de los huesos largos. Ese es el cartílago hialino, pero esos son los elementos constantes. ¿Qué otros elementos hay? Además de la cápsula, de que los extremos de los huesos están recubiertos por cartílago hialino, de que hay una cápsula que consta de una parte externa que es la fibrosa y una parte interna que es la membrana sinovial que produce el líquido que nutre a los cartílagos articulares. ¿Qué más hay en el interior de esta articulación? ¿Los meniscos? Los meniscos. ¿Por qué cree que esa articulación tiene meniscos? ¿Por qué, por ejemplo, en la articulación radiocarpiana no hay meniscos? ¿O por qué en el hombro no hay meniscos? ¿Porque no tienen variedad de movimientos? No. Háblame más alto, pero no te escucho, pero no es por la variedad de movimientos. Aló. Que haya menisco de la rodilla y no en otras articulaciones. Porque ellos como que absorben el impacto del movimiento. Sí, eso sería la parte funcional, pero ¿por qué digamos que la parte funcional, pero la parte estructural, de estructura, ¿por qué estaría el menisco? Ellos ayudan a amortiguar los golpes. Eso sería la parte funcional, amortiguar, pero la parte estructural. ¿Cuál sería la razón estructural de por qué hay meniscos? Para la estabilidad. No, eso es funcional. Estabilidad, equilibrio, deslizamiento, todo eso es funcional. Ahora, estructural. ¿Cuál es la razón estructural del por qué existen meniscos en algunas articulaciones? Para rellenar los espacios entre superficies articulares. ¿Por qué razón hay que rellenarlo? Cuando yo relleno Para algo que es no se golpeen entre las dos. para que coincidan las superficies articulares. Porque si usted se pone a mirar, las superficies articulares no coinciden una con la otra. ¿Sí? Si los cóndilos de la tibia fueran cóncavos, ¿sí? Pues no se necesitaría de meniscos, ¿sí? Porque los cóndilos meniscos. Y ya desde el punto de vista funcional está claro que es para amortiguar, para resistir el peso, para, sí, todo lo demás que nosotros habíamos hablado. Entonces, por ejemplo, en la descripción de esta articulación, debo decir los nombres de los ligamentos y los nombres de los meniscos. ¿Sí? Los nombres de los ligamentos y los nombres de los meniscos. Entonces, esto
Esto para que lo tengamos presente. Esto lo tienen ustedes en una, se los voy a pegar en una guía, todo el resumen, ¿sí? Toda la parte resumida, pero también pueden buscar, hay muchas tablas, hay tablas que están hechas donde tienen todos estos aspectos para que ustedes las revisen. ¿Quedó claro cuáles son las competencias de articulación? Ya antes de empezar. Sí, señor. Vale. Entonces, Sí, cuando yo le voy a hacer a usted un examen como el que yo hice ayer hice este mismo examen, lo hice ayer. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar a ver si esto aparece aquí, a ver si lo encuentro. Porque aquí. Entonces dice examen práctico de aparato locomotor. Entonces hay un grupo. Entonces, por ejemplo, Lucía. ¿Qué le preguntaron a Lucía? A Lucía le preguntaron esto. Entonces a Lucía le apareció esta vista de una calavera equina, donde están Profe, no los... estás compartiendo pantalla. Ah, no estoy... Sí estoy compartiéndola. no, profe. Porque a mí me aparece encerrada. Sí, sí, lo estás compartiendo, profe. Ahora sí la dejé compartir, ¿o no? No, profe, ahí se ve. ¿Qué se ve? Ahora sí la dejaste compartir. Ahora sí. Tú estás viendo mi escritorio, ¿cierto? Ahorita no, profe, la dejaste de compartir. Ahí. Ahora sí. Vale. Pues acá aquí donde está aquí donde aparece el banco de preguntas, hay unos exámenes que son exámenes prácticos que normalmente uno los hace presenciales, pero pues en estas circunstancias nosotros nos valemos pues de las imágenes. Ya Lucía les decía yo, esa es la imagen que le salió a Lucía. ¿La están viendo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Y a partir de eso, entonces, por ejemplo, si es el nombre, entonces le va a pedir el nombre de este hueso que está acá. Entonces me va a decir que es el maxilar. Y de ahí me va a describir el hueso. Entonces me va a decir a dónde está ubicado, si es un hueso de la cara, hueso del cráneo, con qué hueso se relaciona, forma parte de qué, del paladar, toda la carreta habida y por haber sobre el hueso. ¿Sí? Que presenta los alvéolos para los molares, que rostralmente se articula con el incisivo, que caudalmente con el cigomático, que es el hueso más grande de la cara, todo lo que me pueda decir de eso, después de que tiene la descripción, es decir, donde está el nombre, la ubicación y la relación, ahí me tiene que decir ya los accidentes. Y después de los accidentes, sí me vas a decir qué particularidades tiene este maxilar de esta especie con el de un perro, con el de un cerdo, con el de una vaca. ¿Sí? Realmente, ayer me quedé aterrado porque el examen fue todo 5. ¿Sí? Todo 5. Personas que nunca en su vida han visto una estructura, igual que ustedes, que nunca han visto, es capaz de describirla habiéndola visto virtualmente. Entonces eso quiere decir que sí se puede, que realmente sí se puede. ¿Sí? Es decir, allá tengo un grupo de pequeño y todos fueron exitosos en esa parte. Entonces acá, por ejemplo, la segunda imagen que le salió a Lucía fue esto. Entonces a Lucía le preguntan, lo primero que le preguntan ahí es, ¿qué articulación es esa? El nombre de la articulación. Las superficies que articulan. Es lo segundo. Tercero, la clasificación. Es una articulación sinovial.
de tipo gínglimo. Es decir, ahí el movimiento también es de flexión y extensión. ¿Sí? ¿Qué articulación es? ¿Ustedes ya vieron esos huesos o no? ¿Qué articulación es esa? Miren, un hueso que es grande acá arriba, a uno que tiene aquí con tróclea y que tiene unos crestas, y otro hueso que encaja acá, y uno que es relativamente plano que articula, que se continúa con, que articula con estos de acá. Entonces, ¿esto qué grupo, qué huesos son estos que están acá? ¿Aló? 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 Entonces, esos son los huesos del tarso. Estos son los dos de la fila proximal. Este es el tarso peroneo o calcáneo. Y este es el tarso tibial o astrágalo. Estos dos huesos articulan, este hueso, perdón, articula, el astrágalo articula con la tibia. Por eso también se le llama tarso tibial. Hueso tarso tibial. Los huesos hay que sabérselos. Ya los huesos, el que no los sepa, los tiene que repetir. Entonces, esto que nosotros tenemos acá es la tibia y este es el astrágalo. Entonces, la articulación tibio-tarsiana. Aquí viene la intertarsiana y aquí la tarsometatarsiana. La tarsometatarsiana es una artrodia. Es decir, ahí el movimiento es de deslizamiento. Entonces, en conjunto, esta articulación hace flexión y extensión. Es decir, es un gínglimo. Pero la articulación distal, porque aquí hay varias articulaciones, es una articulación compuesta. ¿Por qué? Porque tienen más de dos huesos. Cuando hay más de dos huesos, la articulación es compuesta. Cuando son solo dos huesos, la articulación es simple. Esta es la articulación compuesta, una articulación del tarso. Y ya habiendo dicho toda la descripción y todo, ¿sí? Haber dicho que era gínglimo, que esto es flexión y extensión, ahí sí los elementos articulares. Entonces estas bandas o estas cintas de tejido fibroso denso que participan en la unión entre los huesos se llaman ligamentos. Eso está en las generalidades que yo ya les dicté y que les di también ya los elementos para que las revisaran. Entonces, esto que nosotros acá tenemos son los ligamentos de las articulaciones. Entonces, este ligamento se llama ligamento plantar. Entonces, ¿qué vista es esta? Esta es una vista medial, porque este hueso es lateral y este hueso es medial. Esta vista es medial. Si es una vista medial, ¿eso es un miembro posterior derecho o izquierdo? ¿Izquierdo? Es izquierdo. Entonces, la cara medial es una vista izquierda. Entonces, aquí tengo el calcáneo y el astrágalo. Este trágalo es medial y este es lateral. Entonces, un izquierdo. Aquí estoy viendo la superficie medial. Entonces, esta parte caudal se llama ligamento plantar. El ligamento plantar sostiene toda la articulación por la parte caudal. Está este ligamento colateral lateral, largo, que es este. Colateral medial, perdón, porque dijimos que esta es la cara medial. Entonces, colateral medial largo, y este que pasa por debajo, se llama colateral medial corto. Colateral medial corto. Este que tenemos aquí es el oblicuo del tarso. Ahí no se ven más. En la cara, si fuera una vista craneal, se verían otros ligamentos. Otros ligamentos. Entonces, a eso es que se refiere la descripción de una articulación. Y la tercera pregunta ya está relacionada con los músculos.
Pero en el músculo es lo mismo. Lo primero es el nombre. Es decir, si yo no sé cómo llama este, no me van a preguntar más. O sea, yo no me atrevo, me da mucha pena con ustedes si yo les pregunto el nombre de una estructura y no me saben el nombre. Es decir, si no me sabe el nombre, ¿cómo le voy a preguntar lo demás? ¿Sí? Todo parte a partir del nombre. Si usted no sabe qué es lo que es, pues ¿cómo lo va a describir? Entonces, empezamos por el nombre. Entonces, músculos romboides. ¿Qué porción? La porción del cuello, la porción cervical del romboides. Después viene el origen. El origen. Entonces, nombre, en el caso del músculo son nombre, ubicación, relación, lo mismo que teníamos antes, ubicación, relación, nombre. Después sí viene el origen y la inserción. Entonces vas a dar el origen y la inserción, de ahí me vas a dar entonces la función, porque la función depende de lo que nosotros vimos atrás, del origen e inserción, de la relación, de todo eso, de todos los 4 aspectos anteriores, de la ubicación, la relación, el origen y la inserción, de eso va de acuerdo entonces a la función. Nada está colocado ahí porque sí. Entonces, ahí me va a dar a mí una función. Es como es un músculo que participa en la cisarcosis de la espalda, es decir, en la unión de huesos por medio de músculos, pues él además de fijar la escápula al tronco, ¿sí? Él tiene que cumplir una función ahí y es la de extender el cuello. ¿Por qué extender el cuello? Porque está aquí en la parte dorsal y no se inserta en la cabeza. Si él se insertara en la cabeza, pues extendería la cabeza, le ayudaría al animalito a llevar la cabeza hacia arriba. Pero como solamente tiene parte cervical, entonces al contraerse este músculo lo que contribuye es a extender el cuello, es el extensor del cuello, el origen, la inserción, la función. Ahora entra lo que nosotros vamos a ver aquí a futuro, entonces la inervación y la irrigación. Entonces como ustedes no han visto la inervación, pues la inervación no se la va a pedir ahora, pero sí les voy a pedir la irrigación. Entonces, ¿rama de qué arteria es la que irriga ese músculo? ¿O de qué arterias? Nadie. Se fueron. Subclavia, profe. Ramas de la arteria subclavia, pero puntualmente ¿cuáles? Puntualmente, ¿cuáles ramas de la subclavia crees que vayan a irrigar, se extiendan hasta allá para irrigar a ese músculo? La que me está contestando, ¿quién fue? La axilar, profe. O sea, el que la subclavia después pasa por La axilar no, porque la axilar es la magistral para el miembro anterior y esto es cuello, esto no es miembro anterior. Entonces no puede ser la axilar. ¿No sería la cervical? ¿La cervical qué? Porque hay 2 cervicales. Está la superficial, que es la que se encarga de irrigar estos músculos, y está la que se encarga de irrigar estos músculos. ¿La cervical qué? Superficial. Profunda. La cervical profunda. Pero también, fíjense, ¿qué hueso va acá? ¿Qué hueso es este? ¿Qué hueso está acá? De hecho, ¿La ahí se escápula? ve la escápula. Sí, la escápula. Entonces, si está relacionado con la escápula, ¿qué otra arteria lo irriga? La escapular ¿La dorsal. escapular dorsal? La escapular dorsal. Así de fácil es la anatomía, así de fácil. Cuando uno la estudia, cuando no la estudia, se le vuelve un problema, ¿sí? Un problema gravísimo, ¿sí? Porque es una asignatura que a diferencia de lo demás, ¿sí? A diferencia de lo demás, no es tan fácil. Digamos, es muy fácil.
pero tiene un volumen de información enorme que hace que si no relaciono todo, no lo voy a aprender. Y ustedes, hay muchos que todavía no han empezado. Bueno, yo no los he evaluado todavía. Bueno, sí les evaluó cardio, pero es que cardio es diferente, porque ustedes ya habían visto cardiovascular desde el semestre pasado. ¿Sí? Pero a esto no le hemos quemado mucho tiempo. Entonces, esto tienen que pararle bolas. Esto es una cosa seria. ¿Sí? Esto no está hecho tan bien para todo el mundo. ¿Sí? Eso está claro, que no todos nacimos con esa capacidad o con la aptitud. ¿Sí? Con la aptitud. Entonces, a esto necesita, además de actitud, necesita aptitud. Por eso veo que hay muchos que no han empezado todavía. Les va a coger la tarde, chicos. Ya no falta sino un mes y algo más. Entonces, ahí ya estamos. Entonces, esa va a ser su evaluación. Esa va a ser su próxima evaluación. Vale. Entonces, nosotros estábamos ahora nos metimos con Lucía. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar las articulaciones. Entonces, las articulaciones de los miembros, y aquí están las articulaciones del esqueleto axial. Vale. Entonces, las articulaciones de la cabeza, de los huesos del cráneo y de los huesos de la cara. Estas articulaciones son articulaciones fibrosas. Fibrosas, excepto las de la base del cráneo. Los huesos de la base del cráneo están unidos por medio de cartílago. ¿Cómo se llaman las articulaciones por medio de cartílago? ¿Sincondrosis, profe? Sincondrosis. Sincondrosis. ¿Y esas sincondrosis son permanentes o son temporales? Aló. Igual que estas suturas, ¿son permanentes o son temporales? ¿Temporales? Son temporales. Son temporales. Con la edad, los huesos se fusionan. ¿Cómo se llama la fusión entre dos huesos? Vale, nosotros lo vamos a dejar ahí. Yo no me atrevo. Es decir, no me atrevo a continuar porque no me van a entender nada. Entonces, cuando ustedes lean esa guía, me avisan y hacemos la clase. ¿Sí? Porque no tiene sentido que yo les hable de una cantidad de cosas que ustedes no me van a entender. ¿Sí me entendieron? Aló. Aló. Entonces, Sí, nosotros nos vamos a ver allá el viernes. ¿Sí? El viernes. Y de hoy en 8 días, ustedes me avisan. Si ya se saben esa terminología, para yo poderle explicar. Es decir, si ustedes ya se aprendieron esas 4 hojitas que yo les mandé, y si no, no. Porque no tiene sentido que yo les hable acá una cantidad de teoría que ustedes no me van a entender. Que ustedes no me van a entender. Entonces yo lo que les pido a ustedes es que ustedes estudien en su casa, porque ni modo. O sea, yo acá me voy a desperdiciar y hablarles cantidad de cosas que ustedes no me van a entender. ¿Sí? ¿Vale? O continuamos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? A ver, coloquémonos de acuerdo. ¿Continúo o no continúo? O espero a que ustedes estudien. Porque si no va, Continuamos. si no la clase, pues no tiene sentido. Es decir, si usted no sabe esos términos, usted no sabe esa terminología,
y no tiene claro las generalidades de artrología, ¿para qué voy a avanzar? Terminemos el semestre acá y quedémonos hasta aquí en lo que hemos visto. Sí, porque si ustedes no quieren avanzar, entonces, ¿cómo le hago yo? A ver, cuéntame. ¿Cómo le hago yo para avanzar? Y que sea provechoso. Si las bases de lo que les voy a explicar no las tienen, no las poseen. Vale, entonces vamos a continuar. Este chico, yo pues sí pensé que eran estudios juiciosos. Entonces, estas articulaciones son suturas, son articulaciones fibrosas, de tipo sutura. Las hay de 3 tipos, armónica, escamosa y serrata. Lo único nuevo acá sería los nombres. Entonces, los nombres de estas suturas se enumeran de caudal a rostral, de acuerdo a los huesos que se unen. Entonces, por ejemplo, esta sutura que hay acá se llama frontonasal. ¿Por qué frontal con el hueso nasal? Frontolagrimal y lagrimo-cigomática o lacrimo-cigomática. Y esta se llama lacrimo-maxilar. Y esta se llama incisión-maxilar. Entonces, ¿ya entendieron cuál es la forma de enumerarlas? De craneal a rostral y de dorsal a ventral. Los nombres van de dorsal a ventral. Por esto, por ejemplo, esta, que es el hueso lagrimal con el cigomático, entonces primero se nombra el lagrimal y después el cigomático. Entonces, esta que es el nasal, primero se nombra el nasal y después el que está abajo, que es el maxilar. Y de caudal a craneal, de acuerdo a los huesos que se unen. Es el nombre de las suturas. ¿Cuáles cambian de nombre? ¿Cuáles no se rigen por esa generalidad? Esta que está acá. ¿Cómo debería llamarse? ¿Aló? ¿Cómo debería llamarse? ¿Qué hueso es este? ¿Aló? ¿El occipital? No, este no es el occipital. Interparietal. Este no es el interparietal. ¿Qué hueso es este? ¿El parietal? El parietal. Entonces, ¿cómo se debería llamar la articulación? Parieto. ¿Qué? Frontal. Temporal. Parieto frontal. Y parieto temporal. Esta parieto temporal sí se llama así, pero esta parieto frontal no se llama así. Esta articulación, ¿sí?, entre el parietal y el frontal se llama articulación lamboidea. Lamboidea, con B larga. Lamboidea. Y la otra articulación entre el parietal y el occipital, ¿sí?, esto es el occipital, el hueso que está ubicado en la parte caudal, se llama coronal, articulación coronal. Los demás nombres son de acuerdo a los huesos que se unen. Otra articulación de la cabeza es la que permite los movimientos de apertura y cierre de la cavidad bucal. La apertura y cierre de la cavidad bucal interviene la articulación temporomandibular, se llama esto. Entonces, ¿cuáles son las superficies articulares? Hay
varias superficies articulares. Hay 3 por el lado del temporal. Está el tubérculo articular, la fosa mandibular o fosa articular y el proceso retroarticular. Son 3 accidentes del hueso temporal que articulan con el cóndilo de la mandíbula o con el proceso condíleo de la mandíbula. Esta articulación es una articulación sinovial, ¿sí? Los movimientos aquí solamente son posibles los de flexión y extensión, pero además en algunas especies, pero principalmente en las grandes que son herbívoros, los rumiantes y los equinos, pueden haber desplazamientos laterales. Las superficies articulares no coinciden entre sí. Entonces, como las superficies articulares no coinciden entre sí, vamos a encontrar nosotros este menisco, un menisco articular. Entonces, el menisco articular. Hay que tener un menisco que se interpone entre las superficies articulares del temporal y el cóndilo de la mandíbula o el proceso condíleo. Los ligamentos, entonces está la cápsula articular, además de la cápsula articular está el ligamento lateral, ¿sí? Lateral de la articulación, ligamento lateral. Y los ligamentos accesorios, que solamente están presentes en el equino. Ligamentos accesorios de esta articulación. Esta articulación solo consta de la cápsula, que aquí está esquematizada como 9, y de un ligamento que se llama ligamento lateral. Los ligamentos accesorios, es decir, que relacionan al cuello de la mandíbula con el proceso retroarticular y con la cápsula, se llaman ligamentos accesorios, solamente están presentes en el equino. En el equino. La articulación temporoyoidea. Entonces, la parte más dorsal de este hueso, que es el hueso yoides, se denomina timpanoyoides y articula con el proceso yoideo o proceso estiloideo del hueso temporal. Esta articulación se da por medio de cartílago, es decir, es una sincondrosis. ¿Qué es lo que pasa con esta sincondrosis? Que a diferencia de las demás sincondrosis, las sincondrosis del aparato yoideo son permanentes. Son permanentes. Las que son temporales, aquí en el caso del cráneo, son los de la base del cráneo. El esfenoides, el preesfenoides con el basiesfenoides y el basiesfenoides con el base occipital. Entonces, esta articulación es una articulación temporal, es una articulación por medio cartílago, pero es una articulación temporal. Entonces, es una sincondrosis temporal. Estas sincondrosis sí son permanentes. Cada asta de hueso, esto acá, está unido por medio de cartílago. Es decir, si yo le hago una tracción fuerte a la lengua, puedo desprender este aparato yoideo. Si se desprende este aparato yoideo, se desprende la laringe del lugar topográfico. ¿Qué voy a afectar si yo desprendo la laringe? ¿Qué afecto? ¿Qué función? Se desprende la laringe. ¿Qué función creen ustedes que se trastorna? A ver, no quiero gente durmiendo, quiero gente activa. La voz. La voz, la fonación. Es decir, la fonación del animal, nada. ¿Qué otra cosa, aparte de la fonación, creen que se trastorna? ¿Qué hace el animal con la lengua? Probar los alimentos. Exacto, entonces la aprehensión del alimento. Pierde la capacidad de aprehender el alimento. Sí, pierde la fonación. Esas son las, digamos que lo que pasaría ahí. Se desprenden estos cartílagos. Se llaman articulaciones cartilaginosas, tipo sincondrosis. Sincondrosis. Las uniones entre el timpanoyoides, el estiloyoides con el epilloides con el queratoyoides
el queratoyoides con el basilloides y con el tiroyoides. Con el tiroyoides. Listo. Entonces, aquí están las mismas articulaciones yoides y acá está el ejemplo de que este tiroyoides está relacionado con la tiroides, con el cartílago tiroides de la laringe. Entonces, sínfisis mandibular. La sínfisis es una articulación ¿qué? ¿Cartilaginosa o fibrosa? Fibrosa. Y cartílago No, es cartilaginosa, pero también hay tejido fibroso. Entonces, es una articulación cartilaginosa donde también interviene el tejido fibroso, por eso se llama sínfisis. Esta es temporal, esta es temporal, pero en otras especies es permanente. Eso ya lo saben, ¿cierto? ¿En qué especie es permanente la sínfisis? En los ¿En el carnívoros. equino? En los carnívoros. ¿Y en qué otra especie? Bovino. Y en los rumiantes. Y en los rumiantes. Esto es permanente. Es decir, aquí la única forma de separar esto es cortándola. En cambio, en el carnívoro o en el bovino, esto por fuerza se puede separar. Esto se puede separar. Es una patología muy común que se separe esto. Si esto se separa, es grave, gravísimo. El dolor es terrible. ¿Sí? Porque hay unos nervios que vienen acá, ¿o no? ¿Cómo se llaman estos agujeros? Mentonianos. Mentonianos. Por ahí emerge uno de los pares craneanos. Imagínate. Eso es como si es el dolor que produciría separar esto en esas especies, ¿sí? Donde se puede separar por fuerza, afectaría este nervio. El dolor es como si le estuvieran metiendo una puntilla al encéfalo, al cráneo. Es fuerte, igual que acá. Este foramen que es el foramen mandibular. Es decir, el nervio entra acá, es decir, allá en la cara medial, pasa por aquí por dentro, inerva esto. Algunos de ustedes sí saben qué es eso, ¿no? En nuestros tiempos no era tan común, no sé ahora qué tan común sea. Asumo que ahora es menos, porque pues ahora la gente cuida más la salud bucal. Pero si alguien sabe que es un dolor de un molar o de un diente, ¿sí? Tiene idea de lo que va a pasar acá con toda esta estructura, ¿cierto? De lo que tiene, la importancia que tiene todos los nervios y todas las estructuras que pasan por acá y que van a emerger por el nervio mentoniano. Es el nervio trigémino. Entonces, la sínfisis mandibular, que es temporal en los cerdos y en los equinos. Las superficies articulares son las superficies articulares de la rama, perdón, del cuerpo o de la rama horizontal de la mandíbula. El cuerpo o la rama horizontal de la mandíbula. Unidas, esa es la superficie. Aquí no son posibles ningún tipo de movimiento, es una articulación sin movimiento, sin móvil. ¿Cómo llaman las articulaciones inmóviles? Sin artrosis. Sin artrosis. Vale. La articulación hay que saberla bien. Vale. La articulación de la nuca. Las articulaciones de la nuca son dos. Dos articulaciones de la nuca. Está la atlanto-occipital, atlas occipital. ¿Sí? Y la atlanto-axoidea. Es decir, atlanto-occipital y atlanto-axoidea. Realmente la nomenclatura toma como punto de partida la primera vértebra cervical, que es el atlas. Entonces, atlanto occipital y atlanto axoide.
La superficie articular es el atlante occipital. El atlante occipital, los cóndilos del occipital y las fóveas articulares craneales del atlas. Son las superficies articulares. ¿Cómo está clasificada? Es una articulación sinovial. Y si yo digo sinovial, ya está claro que tiene que haber una membrana, ¿sí? Una membrana que cubre toda esta estructura, ¿sí? Que se llama cápsula articular. Las cápsulas son independientes para cada lado. Es decir, son dos cápsulas articulares. No es una sola común, sino dos cápsulas articulares que en el interior están comunicadas, ¿sí? Pero en la parte externa son separadas. Entonces, la cápsula articular, una membrana que se llama la membrana que refuerza la cápsula, una membrana atlantoaxoidea dorsal, porque queda arriba, dorsal. Y unos ligamentos que se llaman ligamentos laterales del atlas. Ligamentos laterales del atlas, que van a unir al atlas con este accidente óseo. ¿Cómo se llama esto? ¿Esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Aló? ¿Proceso yugular? El proceso yugular o proceso paramastoide. El yugular es esto, pero el paramastoide es la continuación de él. Paramastoide o paracondilio. Entonces, fíjense que ahí llega y fin, llega y se une. Las alas se unen por el ligamento. El ligamento. Esos son los elementos articulares de esa articulación. Los movimientos únicamente son posibles movimientos de flexión y extensión, es decir, es una articulación gínglimo de flexión y extensión. Ahí no es posible otro movimiento, solo flexión y extensión. Es la articulación que llamamos la articulación del sí. Y cuando mueve la cabeza diciendo sí. Y cuando se mueve y diciendo no, esta es la que propicia este no. Se llama atlantoaxoide. Movimientos de negación. De nada. Nada de nada. Los elementos articulares del atlantoaxoide, entonces el ligamento longitudinal dorsal, que es la prolongación de un ligamento que está presente en todas las articulaciones entre las vértebras. Se llama ligamento longitudinal dorsal. Aquí se hace independiente al que viene del resto de vértebras. Se llama ligamento longitudinal dorsal. Y los ligamentos alares. Es decir, que relacionan al diente con las alas del atlas. Al proceso odontoideo con las alas del atlas. Las alas del atlas. Y además de la cápsula articular. La cápsula articular. Esos son los elementos articulares. Los elementos articulares. Muy pocos. Realmente para un sitio tan importante como la nuca son realmente pocos. Pocos articulares. La articulación atlantoaxoidea, ahí además de haber, digamos, alguna mínima flexión y extensión, ahí el movimiento principal es la rotación. Entonces, cuando una articulación es en rotación, se llama trocoide. Entonces, aquí es trocoide, igual que la costocentral, de la cabeza de la costilla con los cuerpos de las vértebras torácicas. Entonces, esto es una trocoide. Movimiento, rotación. Ahí no hay otro tipo de movimiento. Rotación. La articulación es entre los procesos articulares craneales de una vértebra con los caudales de otra. Es el que está marcado aquí en esta imagen. Entonces, esa articulación se llama interneural. Las superficies articulares son las fosas articulares craneales de los procesos articulares de cada vértebra. Esa articulación, como las superficies articulares son relativamente planas, no todas son planas,
¿sí? Hay, pero son más relativamente planas. Ahí el tipo de movimiento es deslizamiento. Cuando una articulación sinovial es de deslizamiento, a esa articulación se le denomina artrodia. Artrodia. Entonces, estas son artrodias. Y la articulación se llama interneural, entre los procesos articulares de una vértebra con otros. Elementos que participan en esta articulación, aquí está este, que se llama ligamento nucal. Ligamento nucal. Entonces, es la continuación de un ligamento que viene, que se origina ya en la región sacra, la cresta sacra dorsal, o en los procesos espinosos del sacro, tendencia a la especie, y acá cambia el nombre, la región de la cruz, en el caso de esta especie que del caballo, cambia el nombre, se llama supraespinoso, y aquí ya se va a llamar ligamento nucal. Tiene dos porciones, esta porción que une el ligamento supraespinoso con la protuberancia occipital externa, se llama porción funicular. Funicular. Y esta porción que une la porción funicular con los procesos espinosos de las vértebras, desde el axis hasta la séptima, se llama porción laminar. Entonces esto es la porción laminar y la porción funicular. Particularidades. Particularidades. Los cerdos y los felinos, ¿sí? Cerdos y felinos. Cerdos y felinos no presentan ligamento nucal. Los caninos solamente presentan la porción funicular. Y la porción funicular, en lugar de insertarse en la protuberancia occipital externa, se insertan en el axis, en el proceso espinoso del axis. Es decir, se insertaría acá. Las demás especies tienen sus respectivas porción funicular y laminar. La articulación entre los cuerpos de las vértebras, es decir, entre la cabeza de una vértebra con la cavidad glenoidea o fosa de otra vértebra, en medio de ella se interpone esta estructura, que se llama ¿cómo? ¿Cómo llama la estructura que hay entre las vértebras? ¿Aló? Entre vértebra y vértebra, ¿qué es lo que hay? ¿Aló? No. Entre vértebra y vértebra, es decir, los accidentes articulares son la cabeza de una vértebra con la fosa de otra. ¿Y adentro qué hay? De esa articulación. Entonces hay un disco, se llama disco intervertebral. Es esta estructura que ustedes ven acá. Como esto está formado por tejido fibroso y cartilaginoso, es un fibrocartílago. Esto es tejido fibroso, pero acá en el centro es cartilaginoso. Entonces es un fibrocartílago. Entonces, si es fibrosa y cartilaginosa, esa articulación además tiene cápsula, la parte ventral y la parte en varios lugares. Entonces, esa articulación es una articulación que tiene los tres tipos de elementos articulares. Es decir, tiene tejido fibroso, tejido cartilaginoso y tiene también cápsula. Entonces, ese tipo de articulaciones donde existen los tres tipos de tejido, ¿cómo se llama? Anfiartrosis. Anfiartrosis. Es las únicas anfiartrosis junto con la sacroiliaca. Con la sacroiliaca. Entonces, esta es la anfiartrosis. Entonces, este tipo de articulación es anfiartrosis. Es una articulación totalmente inmóvil. Es una articulación sin artrosis, es decir, inmóvil.
una articulación inmóvil, ni siquiera poco móvil, es totalmente inmóvil. Es decir, cartílago articular. El cartílago que se llama disco intervertebral, formado por un extremo que se llama anillo fibroso y el centro se llama núcleo pulposo. Aquí en el centro es un tantico más delgado, se denomina núcleo pulposo. Y es hecho de cartílago. Entonces es un fibrocartílago, un disco. Se llama disco intervertebral. De hecho hay unas patologías que llaman hernias. ¿Hernias qué? ¿Hernias qué? ¿Discales? Hernias del disco. Hay algunos caninos que son más predispuestos que otras razas a presentar esas patologías. Hay unos animales que usted los puede meter en su carro, ¿sí? En el baúl, o los puede meter allá atrás en el este de carga y no les va a provocar ningún tipo de patología. Hay otros que usted lo manda ya un día y al otro día tiene que llevarlo al veterinario porque se le corre esto. Si esto se desplaza del sitio, va a producir una presión. ¿Sobre quién? Sobre la médula espinal y también sobre los nervios que se originan en la médula espinal. Van a producir dolor y trastorno de la movilidad de los miembros anterior y posterior, cuando las hernias son en dependencia del lugar, ¿no? Porque las hernias pueden presentarse en cualquier sitio, pero normalmente se presentan en la región lumbosacra y en la región cérvico-torácica, que es a donde va a estar la estructura más, digamos, más susceptible a la presencia de esas patologías, porque son los miembros anterior y posterior. ¿Cuáles son las superficies articulares? La fosa vertebral y la cabeza de la otra vértebra. Ligamentos que intervienen en esa articulación. Y vienen la mayoría de los que participan en el estudio de la columna vertebral, que se llama raquiología. Entonces, aquí falta, creo que en la otra imagen lo muestran, el que une los procesos espinosos, ¿cómo se llama? Que no está acá. Supraespinoso. Que se convierte en el cuello en ligamento, ¿qué? En el cuello se convierte el supraespinoso en ligamento, ¿qué? Fibrocartílago. Ligamento nucal. Ligamento nucal. Entonces, también va a haber un ligamento que lo vamos a encontrar ubicado acá entre los procesos espinosos, se llama ligamento interespinoso. Otro ligamento que va a estar ubicado entre los arcos vertebrales, que se llama ligamento amarillo. ¿Por qué? Porque es de tejido elástico. Es decir, la articulación entre arcos vertebrales es una cinelastosis. Cinelastosis. Articulación por medio de tejido elástico. O sea, acá si es elástico va a haber movimiento. En el suelo del canal vertebral va a haber un ligamento que se llama ligamento longitudinal dorsal. Es el mismo que hay en la articulación atlanto-occipital y en la atlantoaxoide. Ligamento longitudinal ventral. Y uniendo las crestas ventrales de las vértebras se encuentra el ligamento longitudinal ventral, que es lo que esquematizan acá el cuerpo de la vértebra, la fosa, la cabeza de la otra, y lo azul que está dibujado ahí es el disco intervertebral. Entonces dice 2 y 3, ligamento longitudinal dorsal y ligamento longitudinal ventral. Aquí ya están dibujados el supraespinoso, los interespinosos, el ligamento amarillo, el ligamento longitudinal dorsal y el longitudinal ventral, además del elemento que une a los cuerpos y a los cuerpos de las vértebras, la cabeza y la fosa, a los cuerpos de las vértebras, que se denomina el disco intervertebral. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5 ligamentos. Particularidades. Los carnívoros, felino y canino,
no presentan este ligamento entre los procesos espinosos. En vez de ligamentos hay músculos, se llaman músculos interespinosos. Esa es la particularidad. Entonces, aquí otra vez está el ejemplo del ligamento supraespinoso, ¿sí? El ligamento nucal, formado por la porción funicular y la porción laminar, y unas bolsas sinoviales, subligamentosas. Entonces, aquí en este caso tienen dos, la craneal, la media, ¿sí? O nucal caudal, y la supraespinosa. Entonces, son unos elementos que ayudan a la articulación a que el ligamento no vaya a rozar contra el hueso. Son las bolsas, se llaman bolsas sinoviales. ¿Saben cómo se llama la inflamación de las bolsas? ¿Aló? ¿Sabéis cómo se llaman las inflamaciones de las bolsas? No, profesor. Sí, la inflamación de las bolsas se llama bursitis. Bursitis. Es muy común en los equinos. En los equinos, sobre todo en la articulación del carpo y también en la del tarso, los equinos. De hecho, en la calle, todos los caballos que usted ve en la ciudad tienen esas bursitis, porque ellos no están hechos para caminar en cemento, están hechos para caminar en el campo. Entonces, se les trastornan las bolsas. Las bolsas se llaman bolsas sinoviales. Bolsas sinoviales. Elementos auxiliares o de protección en las articulaciones. También ayudan a los músculos a evitar fricción sobre los huesos. Se llaman bolsas. Entonces acá tenemos la bolsa nucal craneal, la bolsa nucal caudal y la bolsa supraespinosa. La bolsa supraespinosa. La articulación intertransversa, es decir, entre los procesos transversos de las vértebras lumbares hay unos ligamentos, se llaman ligamentos intertransversos. ¿Qué es lo que pasa en el caballo? Que en el caballo, yo no sé si ustedes sabían que el equino, ya lo miramos un caballito. Un caballo completo, ¿sí? Todos son bovinos. Listo, miremos este caballo. El caballo. Entonces, venga les dibujo para que les quede claro esta parte, esto bien bonito. Vale. Entonces, el centro del cuerpo del animal, en todos los animales domésticos, pasa aquí por toda la mitad del cuerpo. Entonces, en esa expresión del centro de gravedad está aquí equilibrado la parte media del cuerpo, tanto el miembro anterior como el miembro posterior tienen que soportar el mismo peso. Está equilibrado, digamos. Eso no sucede en el caballo. En el caballo el centro de gravedad de la parte corporal está ubicado aquí a nivel de la cruz. Es decir, él soporta, con este miembro anterior, soporta el 40% del peso corporal y con este 60%, perdón, es al revés, con este el 40% del peso corporal y con este el 60% del peso corporal. Es decir, este miembro es supremamente fuerte para poder soportar el peso del tronco. 60% y 40% en el caso de la parte anterior. Por lo que el centro de gravedad pasa por un sitio diferente. Entonces, porque pasa aquí por delante. Entonces, este miembro anterior está hecho principalmente para dar apoyo y este para dar propulsión. Es decir, para impulsarse. Sobre todo en movimientos como el salto y la carrera y el galope y todo lo demás. Y en este está hecho para avanzar, digamos que para apoyarse y avanzar, pero este es para propulsar. Entonces, este miembro es propulsor. Entonces, además de eso,
este animal presenta unas estructuras que están ubicadas aquí en la región lumbar, ¿sí? En la región lumbosacra. Y en los miembros, no solamente músculos, sino también unos ligamentos y unos tendones musculares que van a garantizar de que este animal no tenga necesidad de gastar energía química para producir energía mecánica. Es decir, él no se va a cansar estando de pie. Y él duerme, es decir, duerme de pie. Cierra sus ojitos, se apoya sobre relaja este miembro, se suelta la rótula, ¿sí? Hay un bloqueo de la rótula, se llama el bloqueo rotuliano. Hay un desbalance aquí de esta articulación y los tendones y los músculos de toda esta región se van a soportar el peso y van a hacer que él pueda, que no tenga necesidad de gastar energía química para producir energía mecánica. Entonces eso quiere decir que él puede dormir de pie. Sería delicioso que uno pudiera hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama ese mecanismo que les acabo de explicar? Ese mecanismo se llama aparato pasivo de sostén. Entonces, hay varias estructuras que están relacionadas con ese aparato pasivo de sostén. Dentro de esos está la articulación intertransversa lumbar, ¿sí? La intertransversa sacra, ¿sí? Con el sacro, y lumbar con el sacro. Lumbosacra, la articulación lumbosacra. Entonces, esas articulaciones son particulares para esta especie. Las demás especies no tienen ahí sino músculos. Aquí existen ligamentos. Bueno, entonces empecemos. Ligamento longitudinal ventral, ese sí lo presentan todas las especies, ¿cierto? Y estos ligamentos se llaman ligamentos intertransversos. Los ligamentos intertransversos. Y en los equinos, intertransverso lumbar. Es decir, las demás especies solamente tienen ligamento particularidad del caballo, intertransverso lumbar, ligamento intertransverso lumbar. Y el ligamento intertransverso lumbosacro. Ligamento intertransverso lumbosacro. Y otro que existe, pero en diferente grado de desarrollo en las demás especies, se llama ilio lumbar. Entonces, ¿qué es lo que une la tuberosidad coxal con las dos últimas vértebras lumbares? Si fuera otra especie, pues sería uno solito. Sería un solo ligamento, ilio lumbar. Ilio lumbar. Y no tiene más ligamentos. Esta articulación es diferente en todas las especies, se llama articulación sacroiliaca, es una anfiartrosis, las superficies articulares son la superficie auricular del sacro, de las alas del sacro, superficie auricular, articular auricular, se llama así porque tiene la forma de una oreja, y la superficie articular del ilio. La articulación es una anfiartrosis, es decir, tiene elementos de los tres tipos. Los ligamentos, el que ya hemos hablado todas las veces, supraespinoso, ligamento sacro-ilíaco dorsal, la porción corta, el sacro-ilíaco, la porción larga, y el ligamento sacro con la tuberosidad isquiática, sacro-tuberoso. Entonces, sacro-tuberoso ancho. ¿Qué es lo que pasa en los carnívoros? El ligamento sacro-tuberoso ancho no existe. Existe solamente una porción de ligamento sacro-tuberoso, sin esto. Entonces, la pared de la cavidad pelviana no está reforzada por este ligamento. Esa es una particularidad. Por lo demás, es igual la articulación. Estas articulaciones son un tanto complejas, ¿sí? Tanto complejas, está claro que porque aquí en el interior del canal vertebral se encuentra la médula espinal
Y acá esto tiene que moverse en los movimientos de inspiración y expiración. Entonces acá hay unos elementos articulares, ¿sí?, muy importantes que están relacionados también con el sistema nervioso central, ¿sí?, con los discos intervertebrales. Es un disco intervertebral, la cabeza de una costilla, el tubérculo de la costilla y el proceso transverso de la vértebra torácica. El proceso transverso de la vértebra entonces hay dos articulaciones entre costillas. Cuando articula el tubérculo con el proceso transverso se llama costo transversa. Costo, esta que dice 3, es la articulación costo transversa. Y esta que iría acá se llama costo central. Costo central. Entre la cabeza de las costillas y las fóveas articulares craneales y caudales de las vértebras torácicas. Entonces los ligamentos que unen a esta acción son el ligamento del tubérculo, el ligamento de la cabeza de la costilla o ligamento radiado, y ojo, este ligamento que se llama intercapital. Intercapital. También se le suele llamar ligamento conjugado. Es muy importante en patología, está relacionado directamente con el ligamento longitudinal dorsal. Si el disco intervertebral se levanta, se afecta a él y de paso afecta al ligamento y a la médula espinal. Se llama ligamento conjugado o ligamento intercapital. ¿Por qué se llama intercapital? Porque está entre las dos cabezas, uniendo las dos cabezas de las costillas de cada lado. Intercapital. El ligamento longitudinal dorsal, que ya lo hemos visto, y el ligamento longitudinal ventral. Los ligamentos del esternón. Las uniones entre las costillas se llaman costocondrales, las condroesternales, ¿sí? Las condroesternales. Entonces estas se llaman condroesternales, costocondrales, y estas condroesternales, que hay dos articulaciones. Y las interesterebrales. Todas en conjunto son articulaciones cartilaginosas, son sin condrosis, pero sin condrosis temporales. Los huesos, es decir, el periósteo, se termina fusionando con el pericondrio y le dan la solidez necesaria para convertir esta estructura en una estructura de tipo fibroso. Los ligamentos son los ligamentos esternocostales dorsales y los radiales, ¿sí? También, pero en general, en particular, las articulaciones son uniones por medio de cartílago. Entonces, eso era. Ahí no hay nada más, eso es así de poquito. Lo demás ya les corresponde a ustedes revisarlo, repasarlo varias veces para aprenderlo. No para aprenderlo, sino para aprenderlo, para agarrarlo. La aprehensión del conocimiento, no del alimento, sino del conocimiento. Aprehensión. Tomarlo para sí y para la vida. Listo, vamos a mirar hoy quién faltó. Normalmente no lo estoy haciendo, pero sí estoy viendo que han faltado. ¿Dónde se llama lista? Aquí no está la lista hoy. No permitir que reactiven el audio. ¿Dónde aparece la lista? Ya me olvidó. Ah, es que aquí ya no hay llama lista aquí. No. Que claro, ya quitaron esa opción. Vale. Listo. Preguntas con respecto a lo que acabamos de ver.